A continuación, la obra Otras formas de nombrar el silencio, del autor Dagoberto Guerra Yepes, a quien invitamos a subir al escenario. Dagoberto es docente, poeta, escritor y pastor. Nacido en la ciudad de Sincelejo en 1960, hizo estudios en español y literatura y es miembro fundador de la Unión de Escritores de Sucre. En el 2020 publicó su primer libro de poesía, Fuego de Luna, y ha obtenido diferentes premios literarios a nivel local y nacional. Para presentar esta obra poética invitamos a Jorge del Río, poeta y presidente de la Unión de Escritores de Sucre. Buenas tardes a todos los presentes en el auditorio y a quienes nos siguen en estos momentos a través de la red. Estamos en la ocasión especial en la cual la poesía ha tomado el escenario, y en esta tarde hablaremos no solo de la poesía, sino del silencio, que es parte constitutiva de la poesía. Para ello, Dagoberto me ha dado el honor de hablar, de presentar este texto. Dicho nombre ya es poético. Otras formas de nombrar el silencio. Haré un breve apunte sobre el mismo y posteriormente vamos a dialogar de forma breve con el poeta. Al final los dejaremos con los versos en su voz, pero también con esa sensación clara, oscura, que nos da la poesía. Es un poco incómoda la lectura con tapaboca, pero trataremos de hacerlo mejor en medio de la pandemia. ¿Qué lleva a un hombre a nombrar el silencio mientras el ruido nos calcina como insectos atravesados por la luz? ¿Qué voluntad lo trae a cultivar versos en este jardín de mierda que es el mundo? Algo de ángel redentor habita en Dagoberto para ocuparse de estos menesteres, tirando de pájaros, lluvias, caminos y noches, como quien arrastra los escombros de un paraíso ya perdido. Pero es la poesía lo único en pie, luego de sabernos vencidos en medio de las devastaciones. Es el poeta Dagoberto en pie, reconstruyendo el mundo con un silencio de pájaros congelados sobre una cuerda de nieve. Pero la tarea no es cosa de soplar y hacer botella. Para comenzar, todo está aquí, pasado, presente y futuro. Un columpio que sueña con un niño, la ciudad en los ojos de sus habitantes y el caos que la despierta como lluvia al trigo. No es menuda tarea haber vivido y estar lleno de tardes e insomnios y sobre todo de silencios. Imagine usted en la calle un niño que llora el carrito de madera que un hombre lleno de abismos le destroza. O imagine usted mismo el sonido del cincel viajando del alba al ocaso con su olor de arena y cemento. Y le falta aún imaginarse la noche, su larga cabellera de pájaros oscuros. Así, entonces el poeta Dagoberto Guerra Yepes ha cimentado esta patria de la palabra, este territorio posible del sueño que ha dado en bautizar otras formas de nombrar el silencio. En sus páginas el patio y el mundo, la ineludible necesidad de la palabra y la devoción por el silencio como huella de lo poco sagrado que nos queda, el milagro del amor y el dolor, del amanecer y los ocasos, la esperanza de un ramo de abrazos que lo espera en el alba. Por todo lo expresado, poeta,
te pregunto, ¿qué lleva a un hombre a nombrar el silencio mientras el ruido nos calcina como insectos atravesados por la luz? Buenas tardes. Gracias, poeta Jorge, por esas palabras y permíteme primero pues darle las gracias a cada uno de los asistentes, al Fondo Mixto de Cultura, a la doctora Patricia, su equipo de trabajo, y a todos y cada uno que de una u otra forma nos dan las herramientas y para nosotros hacer nuestro trabajo poético. Por eso hoy nos alegra y festejamos que este sea el inicio del Fondo Editorial de Sucre. Entonces, me preguntabas ¿qué lleva a nombrar el hombre el silencio? Lo lleva muchas cosas, ¿no? Primero, a que el silencio habita al hombre. El silencio, digamos, habita el hombre en cuanto a que hay muchas cosas que se pueden ver y se pueden callar, pero también hay cosas que al verse deberían de nombrarse. Así que el silencio tiene esa dualidad en que se puede guardar aquello que se observa o se escucha, pero también nombrarlo. Y esa forma es la que yo he querido pues apoyarme en aquellas cosas que uno puede manifestar desde el silencio. Entonces el silencio de por sí es algo que nos puede interesar para mirar, percibir y buscar de expresar aquello que como seres sociales, ¿verdad?, y comunicativos podemos decir en cualquier momento. Ese silencio del cual Dagoberto nos describe y en el cual ha fundamentado su poesía es sugerente. Hablaba con William ahora en cafetería de acá de la Gobernación y yo le decía, William, pero es que aquí hay también una sugerencia del paisaje, también hay una sugerencia al lector y por supuesto esto nos conectaba mucho con la poesía japonesa, una poesía contemplativa en la cual hay un paisaje, pero también hay una interrogación al lector que el poeta no hace directamente o explícitamente, sino que a través del silencio permite que ese lector cree ese mundo. Desde esa perspectiva, cultivar versos en un mundo tan complejo como el nuestro, sugerir al lector universos a partir del silencio, ¿qué fuerzas te mueven para eso? Bueno, las fuerzas que mueven al poeta, ¿no?, a todo poeta, todo escritor, todo hacedor de arte es el mismo modus vivendi, ¿no? Entonces, desde el momento en que estamos nosotros transitando por el mundo, por nuestra sociedad, allí mismo encontramos entonces esas necesidades de transmitir aquello que nosotros encontramos y que nosotros vemos. Ya lo decías que la poesía en sí se forma un paisaje, porque a partir del imaginario que el poeta comienza, digamos que, a fundamentar, a formar y a concebir en la mente del lector, allí está ese paisaje. Pero también podemos decir que no es solamente un paisaje subjetivo, sino que detrás del poema hay un paisaje objetivo, aquello que posibilitó la creación de ese poema. Entonces, es allí donde el lector tiene que descubrir aquellas cosas que el poeta o el escritor está diciéndole y qué tanto de realidad está allí y qué tanta de subjetividad o imaginación está allí. En estos poemas hay mucha realidad. Está lo poético, pero también está esa realidad que el lector puede descubrir. Y mirando, y puedes mirar de que a partir de ese paisaje que es local, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo se hace universal, porque vivimos en una aldea. Entonces el pensamiento se hace global a través de lo poético, a través del percibir de aquello que nos rodea para transmitirlo, pero desde
un ámbito, si se quiere decir, y es lo que se busca, que sea un ámbito universal, que se pueda leer aquí, ¿verdad?, en cualquier parte. Eso es lo que se busca. Antes de irnos a escuchar los versos de este texto en la voz de Dagoberto, hay algunas palabras, algunos términos que son reiterativos en este nuevo libro de Dagoberto, como son la ciudad, como es el paisaje de la niñez, como son los pájaros, Dagoberto, la lluvia y la noche. Por supuesto, hay un hombre que ha vivido, que ha sentido y que se ha vivido el mundo desde esa perspectiva. ¿Qué le podrías decir a los lectores que están aquí presentes, pero también a quienes nos ven en el mundo entero a través de la red? ¿Qué encontrarían en tu libro? ¿Cuál es la sorpresa o más que eso? ¿Cuáles son esas claves desde las cuales te has dibujado y has dejado tu alma poética en ellas? Bueno, el lector que se encuentra con este libro va a encontrar pues que es una poética de un poeta que intenta decir desde su interioridad, desde su mundo poético, pero también vivencial, aquellas cosas que quiere darle a conocer al lector. Y entonces ahí se va a encontrar, como lo decías, con esa contemplación que se hace de la ciudad. He hecho una contemplación de la ciudad y esa quiero transmitirla allí. Cómo he visto yo la ciudad, cómo la percibo, pero también cómo la sueño. Eso es lo que quiero que el lector encuentre. También aquellas cosas que he vivido, por ejemplo, como la noche que está allí, cómo percibo la noche, qué es para mí la noche, pero también qué podríamos esperar entre la noche y el día. Por eso allí encuentras también la palabra día en algunos poemas, en muchos poemas. Entonces va a encontrar una serie de formas expresivas y que son formas del sentimiento del poeta. Por eso al el lector encontrarse con este libro va a encontrar que tiene una estructura de 8 partes. Esas partes están cada una concebida desde una forma en que se encuentre con los diferentes aspectos que el poeta ha estado mirando, con lo que se ha encontrado, pero que busca de una u otra forma hacer una unidad poética, y creo que podemos hablar de esa unidad en otras formas de nombrar el silencio. Otras formas de nombrar el silencio, en la voz del poeta Dagoberto Guerra Yepes. Quiero leerle unos poemas. Solicité este espacio acá porque se me facilita más buscar los poemas que quiero compartir con ustedes en esta tarde y con los que nos están viendo por el Facebook. Entonces, este texto, como ya le decía, está dividido en 8 partes, pero antes de la lectura quiero nombrar a las personas, ¿verdad?, que yo le dedico este poemario. Entonces, está a los poetas mayores, Dios Padre y Dios Hijo, a mi madre, a mi esposa e hijos, mi esposa y los hijos que están aquí nos acompañan esta tarde, a mis hermanos, y a mi nieto, la bendición que canta. Quiero iniciar entonces con la lectura otras formas de nombrar el silencio. 1. El silencio es un pájaro congelado sobre una cuerda de nieve, boceto de un dibujo que olvidó su voz. 2. El silencio es un columpio que sueña con un niño, un violín que 300 noches lo apagaron. 3. El silencio es un árbol bañado por la luna que llora por el pájaro, el violín y el niño. De poemas a la ciudad, voy a compartirles poemas
voy a compartirle 2 poemas de El Barrio. 1. He andado por muchos lugares, he cruzado ruidos y silencios y he envejecido. 2. Cerca del paraíso está Sevilla, con ojos que mira en silencio el juego de los niños y el paso del tiempo. La palabra. Radiante como las cuerdas de una guitarra tocada por ángeles, la palabra se extendió en la ciudad y fue el signo de una geografía luminosa y robusta. Altas ventanas. Este poema tiene una dedicatoria a mi padre Félix Guerra Zúñiga, en memoria, y demás guerreros de la construcción. A esta ciudad, crecida torre en la música del polustre, guerreros de drill le han tallado los muros y las altas ventanas para mirar al mar. En el aire del alba al ocaso viaja el sonido del cincel, el olor de la arena y el cemento. De juegos de niños, quiero compartirles el poema 2. Tiene una dedicatoria a Khaled David. El viento siembra su música en los árboles y los niños elevan cometas en el vuelo azul de los pájaros. 3. En el patio de tanto jugar los niños hay un bosque de risas y una romería de adultos llorando por no haber jugado. 5. En la plaza he visto a los niños jugar con palomas. Con risas de luna las interrogan y en caballos de madera galopan. 7. Con una dedicatoria a Josué David. Digo niño y escucho la música, la alegría de los pájaros. Digo país y escucho la guerra y sus estragos. De cercanía de los cuerpos, les comparto Más allá de tu nombre. Tiene una dedicatoria a mi esposa Luz Mari Funes. Más allá de tu nombre, me instalé en tus sueños. Descubrí que aún lo amargo lo endulzas y que lo áspero recobra piel cuando lo nombras. Más allá de tu nombre ocurrió el milagro de encontrarte. El viento que te abraza. Cuéntame en la hora en que el corazón nombra lo pronunciable, ¿por qué camino a encontrar tu huella, el viento que te abraza? Tu nombre. ¿Quién viene entre el bosque gritando tu nombre? ¿Qué estrella salida del sueño busca tu regazo? Río, lluvia, roca, todo es lámpara mecida en tus brazos. Y para concluir, quiero leerle de la parte de Poemas del Agradecido. El poema 3. Como en cortina que se corre, leo poemas en el cielo. Cuántas, oh Dios, las páginas de tu libro. Y por último, el polen blanco de Dios. Pasa el tiempo y el hombre se lleva el recuerdo que fue una semilla del polen blanco de Dios. Alguien lo recordará en la campana festiva del invierno,
en la incesante danza del colibrí o en el dorado silencio absorbido por la luz. Muchas gracias.